Bueno, ¿usted qué opina sobre todo lo que está pasando en estos momentos? Sí, justamente lo pensé lo mismo cuando vi el titular hace rato, ¿no? Que no vayan a aprovechar esto para meterle a Ujú, su discurso de guerra y decir ujú. que fue justamente el ejército iraní. Obviamente el ejército iraní, y más en un aeropuerto civil, sabe perfectamente quién aterriza y quién despega de ese aeropuerto, ¿no? Pero una hora antes, el Comando Central estadounidense había lanzado la alerta que prohibía todos los vuelos civiles. Entonces, creo que las miradas no deben de estar puestas justamente en la República Islámica, sino justamente en los destructores y en las aeronaves estadounidenses que sondean toda el área del Golfo. Creo que eso es muy importante, hay que ver por ahí. Sin embargo, esto solo trae un gran más para toda la maquinaria, porque no nada más es la guerra tradicional, es también la guerra mediática, que se atrevan a decir que Irán es el agresor, es Claro, totalmente en eso es mismo, inverosímil. justo usted que está por ese lado del mundo, en estos momentos, muy aparte de Estados Unidos, ¿qué dicen los medios? ¿Cómo están cubriendo esta noticia del ataque, la respuesta, mejor dicho, de Irán a Estados Unidos? En este, sí. En este momento, por lo menos aquí en México y creo que en el resto de Latinoamérica se Ujú. manejan cautelosamente, no así en Estados Unidos, están diciendo agresión iraní y por supuesto no tardan, han pasado muy pocas horas todavía, ¿no? Ujú. Pero no tardan en sonar los tambores de guerra, principalmente por parte de la ultraderecha estadounidense, concretamente Fox News, aunque probablemente CNN y otros medios tradicionales un poco más liberales, pero no sabemos cuáles son más nocivos, se metan a todo este coro justamente para la guerra contra Irán, ¿no? Pero por lo menos creo que en Latinoamérica están manteniendo un poco la mesura. Creo que las experiencias más recientes en Siria y en Irak llevan a no confiar tanto en los comunicados oficiales de la prensa estadounidense y ser un poco más imparciales frente a esto, ¿no? Sin embargo, creo que pueden sumarse a esto. Sin embargo, creo que, por ejemplo, ya en las redes sociales creo que ya también hay un hartazgo y es evidente lo que está pasando, que esto es un refrito más estadounidense y creo que en este caso no colocan, por ejemplo, a Irán como el agresor. Creo que y más porque justamente en las redes sociales hay como es una máquina de memoria a fin de cuentas, ¿no? Tú puedes rastrear lo que ha ocurrido y puedes ir justamente viendo este hilo de hechos que han ocurrido. Y la gente creo que más inteligente puede sumarse a esto, ¿no? Sin embargo, lo repito, a veces creo que en los medios la guerra está perdida y no creo que sea justamente a nuestro favor ni tampoco a favor de la República Islámica de Irán. Sin embargo, los más conscientes y la gente, lamentablemente, la más educada, creo que conoce perfectamente lo que está pasando y sabe que Estados Unidos es el agresor, como siempre, pues. Parece que Trump calculó mal, me parece, el ataque contra un alto militar persa de alto rango y muy querido aquí en el país y también en la zona. No pensó en las secuelas posteriores, le parece. Al parecer pensó solamente en más adeptos en su reelección. ¿Qué le parece esto? Sí, tenemos también lo que ocurre dentro No es del la epicentro primera vez que imperialista. hace un presidente estas No, cosas, un ataque así inmediato para sí, obtener una reelección, más adeptos. Clinton lo hizo, por Ujú. ejemplo, recuerden el escándalo que tuvo con Mónica Lewinsky, etcétera. Bush también lo hizo, también tenía muchísimos problemas. Barack Hussein Obama también lo hizo. Bueno, en fin, todos los presidentes estadounidenses lo han hecho, ¿no? También al mismo tiempo hay una lucha de poder, ¿no? Por ver quién se queda con los restos de los países que destruyan en Estados Unidos, ¿no? Desde el Partido Demócrata hasta el Partido Republicano. Y al mismo tiempo la maquinaria imperialista sigue funcionando, porque mientras se discute lo del impeachment, se aprueba un aumento en el presupuesto militar, un militar billonario. Entonces digo, o sea, también decir que hay un bando más inocente que otro, esto es falso, ¿no? Creo que el imperialismo estadounidense es bicéfalo y quien sea, de donde venga cualquier comunicado, no creer nada, absolutamente nada, no importa si es Nancy Pelosi o Bernie Sanders o Donald Trump o Barack Hussein Obama o Hillary Clinton, ¿no? Prácticamente estos son criminales de guerra, por mencionar unos peores que otros, llámese Hillary Clinton o Barack Hussein Obama, y en este caso Donald Trump es quien lleva la batuta y está sumando, bueno, se está sumando justamente este gran historial de crímenes, ¿no? Y también recordar que esto no es un proceso espontáneo ni fortuito, ¿no? Que surge pues, el pasado viernes, ¿no? Realmente el asesinato de Qasem Soleimani viene, lo que pasa antes es muy importante, porque es justamente lo que intentaba hacer Estados Unidos. Esos errores de cálculo en su guerra de desgaste a partir de que sale de acuerdo nuclear son consecuentes y van en aumento y son paralelos a veces. Por ejemplo, cuando esta guerra económica al mismo tiempo organizan rallies en el extranjero para cambiar de régimen con el MEC o con otros grupos terroristas, a la par organizan atentados terroristas, banderas falsas. Entonces, todo está
se ha conjugado para hacer este gran cóctel en contra de la República Islámica de Irán. Entonces debemos de tomar en cuenta que no es nada espontáneo. Hay una historia y que la misma gente vea, se metan a la página de Hispan TV, por ejemplo, ¿no? Ahí está desde hace una década todo el historial de agresiones por parte de Estados Unidos, ¿no? Y no solamente contra Estados Unidos, porque también son objetivos tanto de habla árabe como de habla persa, al mismo tiempo chiíes, suníes, kurdos. Entonces estamos hablando de que es prácticamente la guerra de una potencia y sus socios contra toda una serie de pueblos, no solo contra la República Islámica de Irán. Es una injerencia global regional justamente para modificar la geografía que sirva a sus intereses y para darle seguridad al ente sionista, a la petromonarquía wahhabí. Entonces estamos hablando de ya una agresión histórica, pero que se ha recrudecido en las últimas décadas y concretamente en los últimos 2 años. Los últimos años han sido claves porque ahí se puede ver justamente la criminalidad y las mentiras de Estados Unidos. Esta es una larga cadena de mentiras que concluyen hoy. Y precisamente ahorita lo digo y hace rato lo mencioné con otros de tus compañeros. Es prácticamente, en este momento se está cambiando la historia. Estamos viendo un cambio en la historia inmediata y también de mediana duración de la época moderna, ¿no? Y justamente Irán en este momento le responde de cualquier forma, de la forma en que se haya habido víctimas o no haya habido víctimas militares estadounidenses o paramilitares, responde por completo y dice, no, nosotros no somos un blanco más, vamos a resistir y lo vamos a seguir justamente haciendo, porque creo que también lo hace, y lo dicen muy bien constantemente el gobierno iraní, en honor a todas las otras víctimas del imperialismo estadounidense y de sus aliados, a favor de Siria, a favor de Irak, a favor de Yemen, a favor de Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me refiero solamente al mundo musulmán, me refiero a todos los países que han sido víctimas de Estados Unidos en el largo, larguísimo y terrible siglo XX. Entonces, eso me hace recordar unas palabras que realizó el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el comandante Salamí, que dijo algo sobre la figura de Soleimani, dijo que es más el mártir Soleimani es más peligroso muerto que estando vivo. Por esta respuesta de Irán, le digo eso. Era realmente entonces esto, que es más peligroso, porque nadie se va a quedar de brazos cruzados aquí en Irán si es que no recibe Estados Unidos una respuesta contundente a ese ataque ilegal contra un miembro de alto rango y militar y querido también. Estos son el comienzo ya, al parecer, de un nuevo conflicto entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué opinas sobre esto? Aparte de eso, que Irán se encuentra en el mundo debería estar en estos momentos preocupado porque Irán se encuentra en un sitio muy estratégico. Estamos aquí en el Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, donde pasan cantidades de barcos de petróleo. Sí, es lo que más le preocupa a Estados Unidos, ¿no? Bueno, de hecho, tan le preocupa a Estados Unidos. Vamos a analizar el contexto, que ha estado acumulando más y más y más reservas de petróleo ante cualquier escenario que pueda surgir, un bloqueo al Estrecho de Hormuz, que por supuesto la República Islámica está en su legítimo derecho de hacerlo, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, lo que desembocó, una de las causas, más allá de la balcanización, que se intentó esta guerra en Libia, destruir Siria, fue precisamente para eso, para conectar grandes oleoductos y gasoductos desde el Golfo Pérsico, que cruzaran la península arábiga y se la entraran por Siria para llegar justamente hasta la zona de Turquía, incluso a Levante, ¿no? Y justamente por si llega justamente a Irán a cerrar el Golfo Pérsico, que fuera el plan B, pero tampoco les ha salido. ¿Por qué? Precisamente porque el pueblo sirio resistió y porque Yemen sigue resistiendo. ¿Por qué? Porque el flujo de petróleo se puede tener tan del lado del Golfo Pérsico como al otro lado de la península, al oeste, en el Bab el-Mandeb. Por eso la importancia de la petromonarquía terrorista saudí de acabar con el pueblo yemení para que no tengan control de sus aguas territoriales y justamente no puedan impedir que los buques que llevan energía a Europa y a los socios más cercanos a Estados Unidos pasen, ¿no? Al mismo tiempo que en el Pérsico, en el Índico. Esa es una gran arma que no toma en cuenta justamente Estados Unidos, ni Washington, ni todos sus socios, ¿no? Que Irán conoce perfectamente en terreno. O sea, es su patria, tienen miles de años ahí y saben lo vital que resultan estos puntos de estrangulamiento, llámese en este momento el Estrecho de Hormuz, para la autosuficiencia energética prácticamente del mundo entero, ¿no? Si se corta, van a haber varios problemas. Y en primer lugar, porque hay otros lugares en todo el planeta que justamente están tratando de cerrarle esta fuente inagotable de recursos a Estados Unidos, llámese Venezuela en la cuenca del Orinoco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, ahí, si Irán cierra el Estrecho de Hormuz,
Eso también preocupa a los países, por lo menos, no sé si amigos, pero sí cercanos a Irán. ¿A qué me refiero? La República Popular de China, por ejemplo, ¿no? La República Popular de China no nada más necesita de petróleo ruso, también necesita de petróleo iraní. Y si dejan de pasar, obviamente, no va a ir en contra de Irán, va a ir en contra de la potencia, su gran potencia super rival, que justamente está provocando todo este caos, y es precisamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, justamente, eso que no queríamos puede ocurrir, porque más allá de que busquen la destrucción de Irán, también está lo que puede pasar con otras superpotencias que se inmiscuyan en esto. La Federación Rusa está a la vuelta de la esquina, tenemos encima de la República Islámica de Irán está todo el Cáucaso, está Armenia, está Georgia, está Azerbaiyán, y ya pasando esas fronteras tenemos el Dagestán ruso, y peor aún, al otro lado tenemos el Mar Caspio, e Irán comparte aguas territoriales con la Federación Rusa, ¿no? Entonces esto puede desembocar en algo que ahí sí no está preparado Washington. Por más de que no hayan calculado esto con el asesinato de Qasem Soleimani, tampoco calcularon una guerra ya no focalizada en Medio Oriente o en el oeste de Asia Central, en el caso de Irán, sino en distintos puntos de Asia. Y es justamente lo que no van a poder controlar, porque sería una guerra a gran escala y Washington no tiene ni los recursos, ni la milicia, ni el armamento para desempeñar una guerra de tales dimensiones en ese momento, ¿no? Y justamente si sumamos a las reacciones que se dan del otro lado del territorio iraní, en el este, en Pakistán, por ejemplo, el presidente pakistaní y el gobierno pakistaní dijeron que no van a utilizar, nadie va a utilizar su espacio aéreo para reabastecerse, ¿no? No lo mismo en Afganistán, que está ocupado, pero recordemos que todas las tribus afganas quieren expulsar también al invasor estadounidense. Entonces vuelvo a lo mismo, todo este polvorín que surge a partir del asesinato de Qasem Soleimani, bueno, previamente, años antes, meses antes, con muchos otros sucesos, se puede recrudecer. ¿Por qué? Porque puede servir para que todos los enemigos de Estados Unidos, los antagonistas del imperialismo estadounidense, se unan sin quererlo en distintos focos y le den guerra a Estados Unidos, ¿no? Y que el escenario que está pasando ahorita en Irak, que están expulsando a todas las fuerzas invasoras, se repita en toda la geografía de Asia, incluso de África. ¿Le parece, con esta palabra le voy a decir, Trump le salió con este ataque que realizó contra Irán, contra un personaje, le salió el tiro por la culata y su sonrisa se desdibujó tanto a él como a ese lobby detrás de él? ¿Qué cree? Sí, por supuesto, porque lo que Estados Unidos siempre le ha apostado es a dividir y vencer. Y durante años han intentado justamente crear este encono dentro de todos los grupos étnicos que habitan en Irán. La mayoría son iraníes, pero son distintos. Baluches, más arriba los kurdos, por supuesto la gran mayoría persa, etcétera, ¿no? Entonces siempre han pensado, a pesar de que tienen decenas de miles de geoestrategas en think tanks, en universidades, en ONGs y en el mismo gobierno estadounidense, siempre han apostado a que Irán se va a desintegrar o étnicamente, o religiosamente, o territorialmente. Pero lamentablemente no. Y ahí es cuando le sale justamente el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque todo Irán cerró filas en torno a Qasem Soleimani, que justamente no nada más representa los ideales de la mayoría persa, sino también de las minorías, para mantener su tierra natal, la ancestral Persia, justamente unida. No puedes llegar ambicionando un país tan joven y tan atrevido como lo es Estados Unidos, llegar y decir vamos a desestabilizar toda la región y a romper lo que no se ha roto durante 7,000 años. Y justamente son esos cálculos que no pueden tomar en cuenta los analistas estadounidenses. Y también algo que no pueden tomar en cuenta es que a pesar de que ellos no seguían bajo estos principios, los otros pueblos tienen moral y ética. Y eso es lo que ellos precisamente no tienen. Incluso en la guerra hay ética. ¿Y cómo asesinaron a Qasem Soleimani? Si se llega a confirmar que esto es cierto, de que él llegó a tierras iraquíes justamente para buscar un acuerdo de paz con los saudíes y con otros bandos, eso se multiplicaría y lo haría todavía más certero. Y es justamente los errores de cálculo de Estados Unidos, que no se han dado cuenta que la información ellos creen que controlan la información, en gran parte lo hacen, pero en este momento la información fluye y nadie la puede detener, incluso aunque controlen los grandes medios y grandes buscadores en internet, ¿no? Y la información fluye y la gente sigue hablando, y precisamente todo tarde o temprano va a salir a la luz, ya sea ahorita o en unos meses o tal vez en años, ¿no? Mire, acabo de ver una última noticia también aquí. Dice que Estados Unidos ha prohibido vuelos civiles sobre el Golfo Pérsico. ¿Qué opina? ¿Qué relación hay? Da que pensar con esto también. Le decía hace un ratito cuando hablamos de lo que ocurrió con el avión ucraniano, ¿no? Mismo. Justamente, creo que más bien los ojos deben de estar puestos en Estados Unidos, ¿no? Que tiene fama también de derribar aviones civiles. Claro, anteriormente también derribó un avión civil con más de 200 pasajeros aquí en Irán. Un ataque que no tenías que ir contra un aparato así, totalmente de civiles.
¿Qué opina sobre esto Sí, que está pasando en sí. estos momentos? Es un mensaje que acaba de mandar Estados Unidos. Sí, justamente también o sea, recuerden lo que pasó en el Caribe cuando derriban un avión de cubana de aviación, los mismos terroristas estadounidenses. Entonces, esto nos puede mostrar que por donde miremos hay un historial para culpar a Estados Unidos por el caos que está asolando al Magreb, al Masrek y Asia Central, incluyendo Irán, ¿no? Yo creo que Estados Unidos se ve a sí mismo como casi, nadie me puede señalar porque tengo este discurso de pseudo-democracia, pseudo-libertad y pseudo-principios, pero realmente bajo el agua ellos, bueno, ya ni siquiera bajo el agua con Trump, prácticamente abiertamente y muy vulgarmente y obscenamente hacen este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de montajes, este tipo de manipulación de la información que realmente ya nadie se lo traga. Simplemente no hay, eso no quiere decir que no hay nadie que no crea en esto. Lo que pasa es que nadie puede hacerles frente a estos sujetos. Claro, exactamente, eso no queremos los medios de comunicación, que los occidentales, que son los grandes poderes, que tienen grandes medios de comunicación en el mundo, comiencen a manipular la noticia de un ataque con otra noticia y lo correlacione, ¿no? Hasta el momento tengo entendido que fue por un fallo mecánico, eso fue la última noticia que tengo en estos momentos para aclarar lo que está pasando en esta parte del mundo. Fue un fallo mecánico de este avión de pasajeros civil. No hay que correlacionar este ataque de Irán, porque Estados Unidos siempre tiene eso de manipular todas las noticias del mundo, da a entender que esta parte del mundo, los musulmanes son terroristas, son bélicos, entonces no es así. Es una maniobra realmente lo que realiza y lo que está realizando Estados Unidos durante muchos ¿no? ¿Qué me puede decir, señor, sobre eso, señor Nader? Esa manipulación de los grandes medios de comunicación occidentales, porque desvirtúan. Cuando te vas a otro país, estando aquí, eso le digo una opinión personal, me voy a otro país y dice, estás en esos países que son, no tienes miedo, y no es así. Estos países son realmente muy tranquilos, caminas tranquilamente, tú no ves disparos, no hay nada, no se ve eso, lo que propagan esos medios occidentales a la otra parte del mundo. Sí, es ver cómo lamentablemente en Latinoamérica, en el mundo árabe, en el Extremo Oriente, la gente se empieza a identificar no conforme ellos lo que son, creo que su propia identidad que la van forjando día a día, sino cómo nos reconocen los gringos, cómo esa máquina hollywoodense de propaganda, esa máquina cultural va creando como arquetipos o prototipos, y justamente ahora es extremadamente difícil que el gran público no se pueda descontextualizar de ese árabe loco o ese sudamericano, centroamericano, mexicano narcotraficante. Son como arquetipos que le facilitan muchísimo las cosas a Washington, porque siempre en el otro está el enemigo, y prácticamente nunca se han dado cuenta que ellos son el enemigo. Ellos son quienes han realizado el expolio a todo el mundo desde siempre, desde los últimos 200 años, ¿no? Entonces, lo repito, a veces tal vez en los medios tengamos la guerra perdida, pero en lo real hay que hacer lo posible por contrarrestar justamente este discurso que se ha vuelto oficial a nivel global y que lamentablemente Washington aprovecha para esto. Porque ¿quién puede imaginar, por ejemplo, ya a nivel global en los grandes medios, que realmente quienes son los agresores son los israelíes o los saudíes con este lujo exacerbado o los gringos que mencionan de esta... Creo que es más fácil para mí de mencionar gringo y creo que lo voy a hacer, ¿no? Y llevar esto, o sea, nos tienen acostumbrados de que Israel es una democracia, claro, como aplastando al pueblo palestino, y que los saudíes son un país lujoso, exótico, y como crucificando gente, y al mismo tiempo Estados Unidos, tú lo acabas de mencionar, la gente no se mata en las calles, tú puedes salir tranquila, pero esa no es la imagen que quiere dar al mundo, justamente, que quieren que vean que el mundo árabe es un polvorín y que la violencia está en todos lados, pero realmente quienes conocemos el mundo árabe y el mundo musulmán mucho más grande, mucho más extenso, sabemos que el crimen no existe en esa forma que existe en Estados Unidos, los crímenes de odio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lamentablemente, vuelvo a lo mismo, quieren hacer ver a la República Islámica de Irán como el agresor. Incluso en 2003, cuando se da la invasión estadounidense
estadounidense contra Saddam Hussein. No estoy diciendo que Saddam Hussein sea una blanca paloma, él intentó atacar, bueno, atacó a la República Islámica de Irán, cobró muchísimas vidas esto, pero en ese momento lo hacen a través de mentiras. Inventaron que tenía vínculos con Al-Qaeda, siendo Al-Qaeda una creación estadounidense y siendo Saddam Hussein un gobernante secular. Dijeron que tenía armas de destrucción masiva, concretamente nucleares, por supuesto no las tenía, ¿no? Y recordemos lo que pasa en Siria contra Bashar al-Assad, exactamente lo mismo, contra Muammar Gaddafi, exactamente lo mismo. Entonces buscan en este momento, conforme se va forjando la historia, cambiarla y decir que justamente la República Islámica de Irán es el agresor, cuando todo el mundo sabe, y lo tiene hace 5 días, sabe muy bien que Qasem Soleimani fue asesinado justamente ¿por quién? Por Estados Unidos, con apoyo del ente sionista y con apoyo de la petromonarquía wahabí. Mira, tengo la última noticia de ese avión civil que se acaba de estrellar aquí en Teherán y dice: se estrella un avión de pasajeros con 170 pasajeros y tripulantes a bordo cerca de Teherán, capital iraní. Murieron todas las personas que viajaban en la aeronave. El avión Boeing 737, perteneciente a una compañía ucraniana con destino a Kiev, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional Imam Khomeini debido a fallas técnicas. Numerosas ambulancias han sido ya enviadas hacia el lugar del siniestro. Bueno, es la última noticia de último minuto de este siniestro de un avión de pasajeros. Bueno, continuando con este ataque que ha realizado, o esta respuesta, mejor dicho, porque ha sido una respuesta contundente de Irán hacia Estados Unidos. Dime, Nader, ¿no cree? Irán estaba en su derecho legítimo de responder. No se podría, no podía. Las voces aquí, la población, los familiares, los militares, todo el mundo quería una respuesta rápida. Bueno, nadie pensó que iba a ser tan rápida, pero ¿estaba en su derecho legal? ¿Qué me respondes? Por supuesto, y se queda corto porque volvemos a lo mismo. Está el asesinato de Qasem Soleimani. Hay que aclararlo a los televidentes que nos están mirando en estos momentos en todo el mundo, porque la comunicación ya sabes cómo es en Occidente y por acá es otra. Eso hay que revelarlo, hay que aclararlo para que la gente de una vez no esté solamente mirando en 4 paredes lo que es la televisión occidental y tenga una visión desvirtuada de lo que pasa realmente aquí. Adelante, te escucho. Lo que ocurrió, por ejemplo, creo que fue 2017 en Teherán, los ataques terroristas. ¿Quién los fragó? Estados Unidos y los Saud. ¿Qué tenía que hacer Irán? Obviamente responder. Los atentados terroristas en Abbas, creo que es en el Khuzestán. ¿Qué ocurrió? ¿Quién los planeó? Estados Unidos. ¿Qué tenía que hacer Irán? Responder. El estrangulamiento económico, ¿cómo podía responder? Cierra el estrecho de Hormuz. No lo hicieron, pero tenía que responder. Y así podemos seguirnos hasta 1979. Y previamente, cuando gobernaba Reza Pahlavi, gobernaba la SAVAK. ¿Qué hizo la SAVAK? Torturaba gente, mataba gente, desaparecía gente. ¿Y qué hizo luego la República Islámica de Irán en contra de Estados Unidos? No respondió, pero tenía que responder. Justamente es eso. Es un historial larguísimo y se han ido acumulando las cosas. Esta respuesta se queda corta con lo que tenía que hacer la República Islámica de Irán de acuerdo al derecho internacional que le da ante un acto de guerra como el que pasó hace unos días, hacer, y ataca una base que podía albergar, curiosamente, una base que surge a partir de la ocupación, porque esa base en un primer momento era del ejército iraquí. O sea, todo lo que hablemos está vinculado con justamente el despliegue de invasiones por parte de Estados Unidos, donde veamos en Oriente Próximo, en Asia Central, volteamos a Irak, volteamos a Siria, volteamos a Yemen, a la misma Arabia Saudí, que hace 80 años junto con los británicos y con el favor de Estados Unidos, logran, digamos, convertir en un estado títere, en Yemen, al otro lado del Mar Rojo, en Sudán, en Somalia, en el Cuerno de África, mucho más al norte, en Egipto, está en el pueblo palestino contra los libaneses. O sea, estamos hablando de prácticamente los imperios coloniales europeos y posteriormente su sucesor, Estados Unidos y el ente sionista y sus élites clientelares monárquicas en el Golfo, han hecho de todo esto son un caos. ¿Y cuándo ha respondido Irán? No lo hizo hasta ahora. Estamos hablando de una historia ya de larga duración, que justamente el capitalismo a más no poder, en su fase imperialista, tratando de hacerse con todos los recursos del orbe y concretamente del Medio Oriente, que es rico en petróleo, en gas, en materias primas raras, en zonas para la agricultura, concretamente, por ejemplo, en los Altos del Golán. ¿Y cuándo respondió Irán? No ha respondido hasta ahora. Y ahora es el momento que es el agresor
por a partir de lo que ocurre con Qasem Soleimani. Eso es totalmente falso. Lo que están haciendo es nuevamente esta maraña de mentiras mediática para contrarrestar el derecho internacional que tenía la República Islámica de Irán de defenderse. Esto no es una agresión, es una legítima defensa justamente ante la agresión estadounidense. Es que al parecer para Estados Unidos Irán es la piedra en su zapato, esa piedra que se la quiere sacar, y con esos atentados, esos asesinatos ha querido dividir al país y también debilitar a la resistencia aquí en esta zona, pero ha pasado todo lo contrario, como se ha visto ya en esas masivas, multitudinarias ceremonias fúnebres de los militares muertos. Ha ocasionado la unidad. La unidad ha ocasionado al país persa y la resistencia se ha fortalecido aún más. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, esto o sea, que ha reflejado al mundo. Imágenes, sí, las imágenes que se transmitían desde Teherán o Mashhad, creo que en Mashhad había gente hasta en las montañas, la gente se desbocaba, prácticamente todo el pueblo iraní salió a las calles sin importar su denominación religiosa, y los mismos suníes, que son una minoría, creo que salieron hasta cristianos, zoroastristas. De hecho, en suelo iraquí, en suelo sirio, había milicias cristianas que lanzaron su pésame a la República Islámica de Irán, porque estas milicias cristianas de la iglesia caldea, de la iglesia nestoriana, incluso evangélicos, salieron justamente a agradecer a Qasem Soleimani que habían salvado sus vidas cuando defendieron en contra de Daesh, que considera cualquier otra religión como apostasía y una herejía que debe ser exterminada y decapitada, ¿no? Justamente le agradecieron a Qasem Soleimani. Lo mismo al otro lado de la frontera y en suelo iraquí. Veíamos tanto a chiíes como suníes salir a las calles a agradecer justamente que había mantenido por lo menos una forma de resistencia en contra del invasor estadounidense, cuando las élites que controlaban Irak se habían vendido por completo. Entonces yo creo que Qasem Soleimani justamente son millones de personas en una sola cara, ¿no? O sea, no solamente, pues es un héroe, y más con este papel del martirio que hay justamente en el chiismo, ¿no? Murió el héroe, pero el héroe perdura realmente, y su legado perdura hasta la fecha. Y recordemos, si hablamos de héroes en la larga historia iraní y previamente persa, que se adentra 6.000 años en el pasado, hay héroes por todos lados, desde la época del Imperio Aqueménida, al Sasánida, al Safaví, etcétera, hasta llegar a la República Islámica. Es una historia de resistencia en contra de la invasión. Y justamente cuando vemos lo que quiere hacer Donald Trump, lo que más me recuerda es justamente cuando Alejandro incendia Persépolis. Así la barbarie absoluta, ¿no? Destruir una ciudad que tenía bibliotecas, que tenía museos, que prácticamente era el epicentro de toda Asia, destruirla. Y justamente lo mismo quiere hacer Donald Trump, ¿no? Entonces, para que veamos el nivel, incluso recibe amonestación por parte de la UNESCO por atreverse a declarar esto en un tuit, ¿no? 52 sitios por lo de los rehenes de hace unos años en la embajada de Irán, en el 79-80. Pero ¿qué me dicen de todas las víctimas de la Sarak con asesoría estadounidense e israelí que fueron torturadas en cuarteles? También del avión que disparó Estados Unidos, que fueron más de 200 personas que murieron, ¿no? En ese ataque de una aeronave civil hace unos años atrás. Entonces también vamos a tener nosotros blancos. Irán también va a decir 220 blancos o 230 blancos. Sí. ¿No? Sí, y esas personas murieron. Sí, a Estados Unidos se le hace fácil esto, porque para ellos son números. Y más cuando en este momento que la guerra la tienen totalmente dronizada a larga distancia, un militar estadounidense puede controlar un dron desde Estados Unidos, desde Maryland o Washington, y puede matar a 100,000 personas, simplemente porque es la gran tecnología contemporánea, ¿no? Mientras tanto, pero eso hay que dejarlo muy claro. A nivel tierra, o sea, a nivel cuerpo a cuerpo, a nivel de tropas y un ejército convencional, Estados Unidos no puede contra Irán. Y esa es la gran problemática, que tampoco querían sumergirse en una guerra, y hay un error de cálculo muy importante de Trump, porque si quieren atacar Irán, también va a tener que desplegar tropas terrestres, y ahí no van a poder. Toda su guerra le apuestan a la dronización y a arrasar por completo Irán, y todas las bajas civiles que esto acarrearía, ¿no? Porque no nada más van contra la Guardia Islámica, no nada más van contra la contra el ejército, y tampoco contra todas las tropas aliadas en otros países de Irán. Van contra civiles, porque ir contra los civiles es desmoralizar por completo un pueblo, y es justamente lo que busca Estados Unidos. Eso hizo precisamente en Irak, que chiíes se mataran con suníes, kurdos contra chiíes, y precisamente, o simplemente en este caso, árabes contra persas y viceversa.
viceversa, ¿no? Eso le apuesta a Estados Unidos, a que no hay como fidelidad al Estado Nacional al que uno pertenece. Sin embargo, ahí es cuando se equivocan, y esto se pudo ver en todos los largos funerales de Qasem Soleimani, como había gente, incluso de distintas confesiones, marchando en torno a un hombre que logró defender la soberanía de su país en torno al invasor estadounidense. Exactamente. Con esto creo que el carácter matonesco de Trump en estos momentos, a estas horas del día, allá en Estados Unidos, debe ser de preocupación y también de sus aliados, sobre todo del Reino Unido, Alemania, Francia, que hasta el momento se han quedado en silencio, mantienen una cautela, un bajo perfil, esperan que se les va qué orden van a acatar ellos de esos lobbies que tú mismo dices. ¿Qué piensas sobre todo esto, Cristian? ¿Qué va a pasar? Sigue, por favor, revelando al público que nos está escuchando a esta hora. Yo creo que con respecto, ya hablando concretamente de Europa, se ha visto la inutilidad y total subordinación de los países europeos con respecto a Estados Unidos. Son prácticamente colonias. Todo comienza con el plan Marshall. Prácticamente Estados Unidos se hizo con Europa Occidental. La ex colonia del Imperio Británico ahora controla el Imperio Británico, controla Alemania, controla Francia, controla Italia. Todas las grandes superpotencias de la OTAN y de la Unión Europea están subordinadas a Estados Unidos. ¿Qué pudo hacer? ¿Qué pudieron hacer en contra cuando Estados Unidos se sale del acuerdo nuclear? ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Irán se los pedía, quieren comerciar con nosotros, podemos seguir con esto, vamos a encontrar mecanismos alternativos de pago, pero prácticamente no les importó, querían que se llegara a esto. O sea, la neutralidad y el silencio también es cómplice en contra en este momento, ¿no? Y ellos fueron cómplices silenciosos, no tanto como, por ejemplo, cómplices que están manchados de sangre, llámese, por ejemplo, la petromonarquía saudí, que prácticamente ha orquestado esto en alianza, aunque mucha gente no lo crea, con el ente sionista, ¿no? Aunque esta historia es larga, y es desde los 60 y la cooperación entre Arabia Saudí e Israel es muy larga, ¿no? Sin embargo, en este momento ya es totalmente, han incluso, se dicen, por ejemplo, protectores de la fe, me refiero concretamente a la familia Saud, o incluso al reino Hachemí de Jordania, protectores de la fe, y al mismo tiempo tienen estas alianzas con el ente sionista, ¿no? Y el ente sionista cruza la península arábiga y llega hasta Omán, y intenta hacer tratos con el sultán Qaboos para tratar de usar esa zona como una zona para que los aviones israelíes y los drones puedan aterrizar, ¿no? Entonces, son todas estas élites criminales en las petromonarquías del Golfo que están ya totalmente vinculadas y hermandadas con Estados Unidos, cuando tienen a millones de personas en las calles tratando justamente de revertir las medidas punitivas y represoras que organizan sus gobiernos en contra de ellos. Todo lo que Estados Unidos acusa a Irán es falso. Todo eso ocurre al otro lado del Golfo Pérsico, en las petromonarquías, Qatar, en Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, en la misma petromonarquía saudí, niños crucificados. O sea, realmente, para que vean el nivel demencial, el mismo Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud mandó a decapitar y a destazar a Khashoggi, un ex miembro de Al-Qaeda muy cercano a él, y de pronto las cosas se tornan en su contra y lo manda a destazar prácticamente, ¿no? Y tenemos al ente sionista que aplasta cráneos de niños palestinos, o Estados Unidos, ya para mencionar todo su historial no acabaría, ¿no? Entonces estamos hablando que son los socios de Estados Unidos en la región, un decapitador y un etnocida como el ente sionista. Entonces, ¿creen todavía, después de toda la historial que hemos mencionado ahorita, creen todavía que Irán es el agresor? Estamos hablando de una fuerza realmente demencial, compuesta por wahabíes, estadounidenses, sionistas y además mercenarios de todas partes del mundo. Contra eso ha ido Irán, ha ido Irak y ha ido Siria. Exacto. Dime, ¿Estados Unidos va a tener que calibrar cuidadosamente esa respuesta que me imagino que va a llevar, nos imaginamos que va a llevar a cabo? ¿Qué crees que pase en las próximas horas sobre esto? Yo creo que va a haber una respuesta en las próximas 48 horas por parte de Estados Unidos, militar, y en contra de blancos de la República Islámica de Irán. Pero al mismo tiempo creo que la República Islámica de Irán está preparada para responder, concretamente tanto a bases estadounidenses, llámese Al-Udeid, o contra bases móviles estadounidenses, llámese portaaviones Abraham Lincoln, los destructores en el Golfo Pérsico, incluso más lejos, porque si algo tiene Irán es la potencia misilística, y sus misiles pueden llegar al otro lado de África si gustan, incluso al Extremo Oriente, ¿no? O sea, por eso menciono, no es Siria, no estoy subestimando a Siria ni a Irak, pero la potencia armamentista de Irán es superior a los dos países que ha destruido últimamente Estados Unidos, y pueden defenderse y pueden hacerlo bastante bien. Y
quienes más corren peligro no es ni Estados Unidos, lamentablemente, es la petromonarquía terrorista wahhabí y el ente sionista. Contra ellos dos son quienes más preocupados deben de estar. Netanyahu debe de estar encerrado en un búnker, seguro. Y los wahhabíes, salió la nota hace rato en la agencia Fars iraní, que los más cercanos a Mohammed bin Salman están huyendo a Europa. O sea, sí defienden a su pueblo en los momentos más claro, álgidos, sí. Mira, no se quedan ahí. ayer creo, anteayer, Netanyahu también sobre el ataque a este general iraní se distanció y dijo bien clarito, dijo, no me metan a Israel en este ataque realizado por Estados Unidos. Ese parecía que tenía mucha preocupación y también hasta miedo, porque la resistencia, ellos tienen mucho miedo a la resistencia, que sean rodeados ahí. Rodeados, si vemos, o sea, la Siria ocupada en los altos del Golán, luego vemos Líbano, luego vemos Palestina, o sea, y luego las armas iraníes que llegan hasta allá, por supuesto, están rodeados. Ese es el punto. El agresor colonial ahora se encierra en un búnker y ahora dice que no hizo nada. Cuando salió un reportaje, creo que es de un sitio estadounidense que se llama Counterpunch, salió un reportaje de que justamente Irán puso el blanco, perdón, el ente sionista puso el blanco y Estados Unidos jaló el gatillo. O sea, prácticamente todo este complot para matar al general iraní lo hizo precisamente el ente sionista con apoyo de Estados Unidos. Ellos son quienes guían las políticas exteriores, iba a decir diplomacia, pero creo que me estaría alejando mucho de la realidad. La política exterior estadounidense en Oriente Medio es Israel. Estados Unidos no sabía en este momento qué hace. Quien dispone y pone en Medio Oriente es Israel y controla, les gustan a los gringos, Estados Unidos. Y lo mismo a los wahhabíes, porque si hay un lobby igualmente poderoso que el sionista en Estados Unidos, es el wahhabí. Entonces, ¿quién controla Estados Unidos? Realmente hay hasta me puedo ponerme a pensar, ¿es Trump quien controla Estados Unidos? Porque esto pudo haber sido otra cosa, pudo haber una lucha de poder dentro de la milicia estadounidense por ver si atacaban Irán o no atacaban Irán, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que develar en los próximos días. Mira, Irán lo único que está pidiendo en estos momentos, después del ataque, bueno, continuamente en todos estos meses y también días, es que las tropas terroristas de Estados Unidos salgan de la zona ya mismo. Ha sido bastante contundente que salgan ya, que se replieguen y que se retiren, que se vayan cada militar, cada soldado a sus casas, pero el presidente ha sido bastante contundente a decir, no me salgo y no me salgo. ¿Qué puede ocasionar esto? Pues obviamente no nada más una respuesta por parte de la República Islámica de Irán, sino también por parte de Irak, que el gobierno de Irak los acaba de correr. Ellos ya están ilegalmente ahí, no pueden estar ahí. Y de Siria ni se diga, ahí no tenemos un ejército, bueno, sí tenemos ejército regular, justamente en la zona de Al-Asa, donde es el ataque por parte de la República Islámica de Irán, iba a decir respuesta más bien, no ataque, donde es la respuesta, esta zona era la zona donde se reabastecía el Estado Islámico hace 3 años, esta zona de Al-Asa, de la provincia del Anbar, está muy cerca de las provincias sirias de Homs y de Deir ez-Zor. Lo que hacía el Estado Islámico, obviamente creado por Estados Unidos, Turquía, la petromonarquía saudí, etcétera, estaba, digamos, en las zonas urbanas de Homs, en las zonas urbanas de Deir ez-Zor, atacaban, se replegaban a Irak, y justamente para no acabar con la soberanía iraquí no pasaban las tropas sirias. Entonces ahí se reabastecían a partir de lo que les daba el ejército estadounidense, porque si en este momento hay alguien que crea que Estados Unidos combatía el terrorismo, realmente es un ingenuo. El Estado Islámico fue creado y era reabastecido en esa zona de Al-Anbar por justamente Estados Unidos. Y justamente cuando lanza la respuesta la República Islámica de Irán a la base de Al-Assad en Al-Anbar, es precisamente, además del poder material del impacto, también es el poder de lo simbólico. ¿Por qué? Porque acabas en un lugar que sirvió para destruir Irak y Siria, aliados, por supuesto, de la República Islámica de Irán, ¿no? Entonces, es el poderío tanto de la imagen como el poderío de lo material. Irán no está incapacitado para responder, simplemente no quería que las cosas llegaran a este grado, ¿no? Su fuerza es mayor que la del ejército de los Estados Unidos. No, no lo es. Tenemos que ser honestos. No tiene la capacidad, no tiene armamento nuclear. ¿Por qué? Porque justamente el Ayatollah Khomeini lanzó una fatua para prohibirlo. ¿Por qué? Porque sabía las atrocidades que se podía cometer con eso, ¿no? Estaba el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki muy cerca y el Ayatollah lo tenía muy presente y las prohibió. Pero lamentablemente en este tiempo el Ayatollah Khomeini no está vivo y las causas han resultado contraproducentes para la República Islámica de Irán.
Y por eso sale justamente Estados Unidos del acuerdo nuclear, para atacar Irán, porque incluso sin poderío nuclear, Irán con el poder misilístico tradicional convencional puede atacar a los socios más cercanos a Estados Unidos, llámese el ente sionista o llámese la petromonarquía wahabí, ¿no? Entonces creen que Irán está atado de manos y creen que el pueblo iraní no apoya a su gobierno, pero están totalmente errados en esto. Vimos como 7 millones de personas salieron en Teherán y en todas las ciudades, cada una con decenas de millones de personas, para vitorear un ídolo que se había muerto, que justamente exterminó a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Cristian, por esos comentarios, esos análisis. Ha sido muy amable de revelar al público tus puntos de vista de lo que está pasando en estos momentos aquí en esta zona. Ha sido muy amable. Bueno, y ahora vamos a invitar al analista Cecil de León, quien nos acompaña desde Guatemala. Muy buenos días, señor Cecil, desde acá, desde Hispan TV, en este programa especial. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Me podría dar, por favor, su opinión, su punto de vista de lo que está pasando en estos momentos, del ataque, de la respuesta, mejor dicho, que ha dado Irán a Estados Unidos? Como no, desde mi punto de vista, Irán estaba de alguna manera obligado a actuar, aunque no necesariamente tan pronto en el tiempo. Sin embargo, era necesario que diera una respuesta contundente. Y la respuesta que ha dado permite entender que Irán es un país con autoridades que no se están dejando dominar ni por la retórica, ni por las noticias falsas, ni por el miedo. Hemos visto a un pueblo salir a las calles, un pueblo que respalda a sus autoridades y las luchas que han emprendido desde prácticamente las primaveras árabes, y han detenido el accionar de bandas ilegales, bandas paramilitares financiadas, sabemos por qué países de Occidente. Y obviamente esos y otros grandes éxitos que Irán junto a Siria y otros aliados en esta parte del mundo pues han tenido frente a Estados Unidos y sus socios, que han querido revertir la situación política, social, económica y cultural de Oriente, y pues la respuesta que están teniendo es la de un pueblo digno, ya que de no responder, y sobre todo de esta manera, estarían dando a entenderle al mundo y sobre todo a los estadounidenses que Irán es un país débil. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos 20 años cómo Irán ha sobrepasado sus limitaciones, ha sobrepasado las limitaciones que le han impuesto desde afuera, especialmente Occidente, Estados Unidos y sus aliados, para impedir su crecimiento como una potencia, para impedir su crecimiento tanto tecnológico como militar, como el desarrollo que ha tenido para estar hoy entre las naciones que no solo se saben defender, sino que saben ponerle un alto al imperialismo, ese imperialismo hegemónico que desde la caída de la Unión Soviética o el desaparecimiento de la Unión Soviética pretende ser el único dueño y amo del mundo. Sin embargo, esta vez se encontró frente a un país que está determinado no solo a defenderse, sino a poner en su lugar a los invasores. Siempre en la historia ha habido un momento determinante en el que da vuelta a la historia, la correlación de fuerzas se mueve, y bueno, puede ser que en este momento, y por ese gran error de haber... Señor Cecil, un momentito, tengo una noticia de último minuto sobre los ataques que ha realizado Irán. La respuesta dice: los ataques de Irán contra bases de Estados Unidos en Irak han provocado la muerte de al menos 80 militares estadounidenses. La televisión iraní ha informado este miércoles que los ataques de Irán además han causado daños en aviones y helicópteros desplegados de Estados Unidos en su base de Ain al-Assad. Ha añadido también que las Fuerzas Armadas del país están vigilando todos los movimientos de Estados Unidos en la región. Es la noticia de último minuto, es el informe de las consecuencias de esos ataques. 80 militares estadounidenses han muerto en
en esta respuesta que ha dado, en esta respuesta contundente que ha dado el gobierno de Irán. ¿Usted qué me dice, señor de León, sobre todo esto, lo que está ocurriendo? Por favor, pues siga. Esperemos que Estados Unidos entienda, sobre todo sus máximas autoridades, que no están jugando un juego de niños. Estados Unidos últimamente, y sobre todo a partir del periodo de Trump en la presidencia, se ha destacado por romper todos los acuerdos, por salirse de las convenciones y los convenios internacionales, y sobre todo por irrespetar la soberanía y la independencia de aquellos países que pues, no se alinean, y en este caso Irán está demostrando que puede detener a la gran potencia, a esa arrogancia del norte que pretende no solo cambiar el curso de la historia, sino imponer su propia historia. El determinismo norteamericano ha sido y será la cuna de ese imperio, precisamente porque al contar con su arrogancia no cuenta con la dignidad de los pueblos, y es la dignidad de los pueblos lo que ha hecho frente para impedir que en múltiples ocasiones este gigante de papel venza. Recordamos Vietnam, recordamos Nicaragua, recordamos muchas otras experiencias, Cuba precisamente, donde el imperio quiso establecerse y no le fue permitido. Muchos intentos de asesinatos y muchos asesinatos selectivos en la historia de los Estados Unidos tenemos que tener presente, ya que no es la primera vez que Estados Unidos comete un crimen de Estado a través de actos de terrorismo de Estado, un asesinato político de este calibre. Recordemos las veces que intentaron asesinar no solo a Fidel Castro, sino a muchas otras figuras de primer orden. También asesinaron a otro presidente latinoamericano del Caribe cuando invadieron Grenada, y la historia es larga. Sin embargo, es precisamente un pueblo el que le pone freno a esta locura imperialista, y estamos apoyando a los pueblos, la lucha de los pueblos, la lucha del pueblo iraní. Y la verdad es que la situación en el mundo seguramente no va a seguir siendo la misma a partir de esta respuesta. Posiblemente pudiera haber una escalada, posiblemente Estados Unidos va a develarse o descubrirse el tigre de papel que aparentemente es, pero que en todo caso la situación ha cambiado mucho desde 2011, cuando se dieron las primaveras árabes, 2014, 2015 y hoy. A principios de 2020 la situación en el mundo ya no es unipolar, hay una multipolaridad, hay múltiples centros de poderes, y estos centros de poderes obviamente cada vez más no solo forman alianzas poderosas, sino que se puede percibir, se puede ver que finalmente habrá alguien que le pondrá un deténgase, un alto a ese imperialismo trastornado y trasnochado de Estados Unidos y de Donald Trump. Dígame, ¿usted cree que el presidente de Estados Unidos, Trump, calculó esta operación que realizó contra un alto militar iraní, que esto iba a hacer lo contrario, que las consecuencias iban a ser contrarias a lo que él imaginó? Porque por lo que muchos piensan que este ataque lo realizó para beneficio propio, por las campañas electorales, por a capturar más adeptos para su reelección, pero parece que esto resultó todo lo contrario. ¿Qué me puede decir sobre esto, señor de León? ¿Cómo no? Efectivamente, esta decisión seguramente fue analizada desde múltiples aspectos, pero no tomaron en cuenta sobre todo la respuesta del pueblo iraní. La respuesta que vimos al llenar las calles, esas miles, cientos de miles de personas respaldando no solo al mártir, el general Soleimani, sino al régimen en el poder, y en este caso el gobierno iraní y sus autoridades. Entonces seguramente le va a salir caro, ya con 80 bajas,
un ataque a 2 bases en Irak, Estados Unidos está empezando a pagar esas consecuencias. Sin embargo, todavía falta en el tiempo para evaluar esta situación y, como repito, la historia es de actos y un acto simple y sencillo puede determinar el resto de la historia del mundo y, ¿por qué no? Puede ser este acto y esta respuesta de Irán la que determine que Estados Unidos tenga que detenerse o corra una locura donde también su fin evidentemente se está acercando como superpotencia, como una gran potencia que en su momento fue unipolar, pero que, como la historia nos ha mostrado, todos los imperios tienen un declive y en este momento lo estamos presenciando todavía lento y despacio, pero ese declive puede sufrir un cambio de velocidad y los eventos históricos en el mundo son así, que nos pueden llegar a sorprender. Por tanto, creo que Estados Unidos y sobre todo Trump puede llegar a arrepentirse de esta decisión, porque en Estados Unidos las cosas tampoco es que estén muy bien, necesitan tal vez un empujón de este tipo también para que las contradicciones internas se sulfuren y no sabemos si Estados Unidos llegue a ser un recuerdo después de todo esto, como lo conocemos hoy. Bueno, vuelvo con esta noticia para los televidentes que en estos momentos nos están escuchando en todas partes del mundo, que la respuesta de Irán ha sido un ataque contra las bases de Estados Unidos en Irak, que ha provocado la muerte de al menos 80 militares estadounidenses. La televisión de Irán ha informado hoy, miércoles, que los ataques de Irán además han causado daños a aviones y helicópteros, a drones desplegados de Estados Unidos en su base Ain al-Assad. Además, las Fuerzas Armadas de Irán dice que está vigilando todos los movimientos de Estados Unidos en la región. Eso es la nota, el comunicado de último minuto que tenemos a la mano a esta hora de la mañana aquí en Teherán, que son las 9:02. Y para eso, para este programa, hemos invitado y está con nosotros el señor Cecil de León desde Guatemala. Y seguimos con usted, señor Cecil. Dígame, con este ataque que realizó anteriormente contra un militar de alto mando, porque no fue un personaje, Soleimani, este general Soleimani, un personaje en la clandestinidad como Osama Bin Laden o Abu Bakr, que estaban escondidos en cuevas, en subterráneos. Este fue un militar, una autoridad de un país soberano. Esto realizado por el presidente Trump ha sido tachado y condenado, y él ha violado el derecho internacional y también ha roto la Carta Magna de las Naciones Unidas. Él ha dado el primer paso para desconocer este derecho. ¿Qué puede usted opinar al respecto, señor de León? Efectivamente, a diferencia de Bin Laden y otros personajes que no han sido representantes ni de estados, ni han sido representantes ni de países, ni mucho menos de pueblos. En cambio, el general Soleimani en este momento ejercía funciones estatales, un alto funcionario del Estado iraní, y por tanto Estados Unidos se saltó todas las reglas del mundo. El problema también para ellos y para el resto de los países y de las autoridades es que los pone a todos de igual manera en la misma situación de poder sufrir un acto de violencia directa, en este caso desproporcional, pero digo también los funcionarios de Estados Unidos al haber abierto esta posibilidad, ellos mismos abren posibilidades contra ellos mismos personalmente, sus más cercanos colaboradores y su familia. Creo que en este caso las autoridades norteamericanas debieron haberlo pensado mucho, porque evidentemente se sienten muy seguras y seguramente de las tecnologías, los equipos y toda la técnica más adelantada la comparte Estados Unidos, pero algún flanco, alguna debilidad siempre va a tener y esta puede ser aprovechada. Y repito, haber tocado de esta manera a un alto representante de un Estado, lo que hace es abrir la puerta para que esto se pueda
repetir en otras ocasiones, en otros estados y en otras oportunidades, que puede ser usada igualmente contra los mismos funcionarios de Estados Unidos que lo autorizaron, que lo permitieron y que lo ejecutaron. Así que incluso el mismo presidente de Estados Unidos corre gran peligro porque recordemos un factor fundamental en las relaciones internacionales y es la reciprocidad, ojo por ojo, diente por diente, de la misma magnitud, de la misma manera. Entonces, desde el presidente, su ministro de Defensa, sus más cercanos consejeros tienen que redoblar sus círculos de seguridad y de protección porque seguramente a salvo no están a partir de ahora. El presidente de Estados Unidos sobre ese ataque contra un militar persa dijo que dio esa orden para prevenir un nuevo ataque, dice, contra los estadounidenses. Una de las tantas mentiras históricas que realiza durante estos últimos años Estados Unidos, porque no ha sido así. No hay, hasta la presidenta de la Cámara de Representantes le ha pedido razones, pero no ha tenido ninguna razón, al parecer. Nancy Pelosi ha dicho claramente que hay más preguntas que respuestas porque no se ve eso de prevenir un ataque. ¿Qué me puede decir sobre esto, señor Cecil? El asesinato de Estado ha sido una política frecuente de Estados Unidos hacia Irán. Recordemos los científicos nucleares y de otras ramas de la ciencia que han sido secuestrados y asesinados por Estados Unidos, ¿verdad? Ha sido una larga serie de asesinatos que se han dado en el tiempo precisamente para evitar que Irán se colocara en la situación que está hoy. Es cierto que dentro de Estados Unidos varias fuerzas se contradicen, sin embargo, veremos cuál es la posición que al final va a ganar, porque Estados Unidos y especialmente su presidente siempre han hecho lo que han querido, independientemente del Congreso. Recordemos que incluso Reagan premió a militares y funcionarios públicos que le mintieron al Congreso, y al parecer en Estados Unidos la mentira es perdonada a los más altos niveles. Entonces, también, repito, esta situación que se está dando con Irán puede ser que repercuta profundamente dentro de los círculos y de las comunidades políticas internas de Estados Unidos y pueda replantear también el posicionamiento de Estados Unidos. Lo que es cierto es que hay un reconocimiento hacia Irán como una potencia de mucho miramiento, de mucho cuidado, precisamente por su potencial bélico y no solo, también su potencial económico y su potencial diplomático. Entonces, Irán no está solo, esta es la realidad. Hemos visto recientemente las alianzas que se han estado elaborando, y lo que sí es cierto es que de extenderse este conflicto, pues obviamente en el mundo va a haber serias consecuencias. Y más allá del petróleo, más allá del alza del oro, los pueblos van a ser afectados. Sin embargo, el pueblo más afectado, creo yo, seguramente va a ser el de la ciudadanía de Estados Unidos, que inocentemente o de forma manipulada todavía creen en las mentiras de sus presidentes. Y hay que entender que el pueblo de Estados Unidos es una cosa y sus gobiernos son otras, que utilizan la mentira, que utilizan las fake news, las falsedades, que mienten permanente y constantemente a su ciudadanía. Y pues de revelarse esto, obviamente esas autoridades norteamericanas cada vez van a estar perdiendo más la credibilidad, el apoyo, y es ahí donde países, naciones como Irán y otros pueblos que no se dejan, que no permiten que se les imponga el yugo imperial, pueden salir avante, pueden salir triunfadores incluso de una guerra contra el gran Estados Unidos. Repito, no sería la primera vez. Del lado americano ya le vencieron en más de una ocasión. Recordemos los cubanos, los nicaragüenses, ahora los venezolanos.
y del otro lado, y en otras partes del mundo también Estados Unidos ha sufrido las derrotas, ha mordido el polvo y hay una posibilidad de que esta vez también sea derrotado, en el caso que la confrontación y la conflagración se conviertan en una situación global y el peligro está latente. Hay otra cosa que también quisiera que me hable sobre la visa denegada al canciller de Irán. Estados Unidos ha denegado la visa del Mohammad Javad Zarif, quien tenía una reunión en el Consejo de Seguridad el jueves. Esto ha violado un acuerdo que tenían en el Consejo de Seguridad para los funcionarios que tienen que viajar para esas reuniones. ¿Qué me puede decir sobre esto? Sí, en este caso, afortunadamente, podemos decir que Estados Unidos ha incumplido a lo largo del tiempo esos compromisos que había asumido. Y precisamente no es la primera vez que le niega el acceso a funcionarios iraníes y a otros funcionarios de otros países del mundo, lo cual está permitiendo que los cambios se vayan dando, aun si no tan rápidos como a veces uno quisiera. Ya China y Estados Unidos han pedido la dislocación de la ONU hacia Ginebra u otros países, incluso Rusia ha ofrecido su territorio, precisamente porque Estados Unidos no ha cumplido, no tiene palabra, no es fiable, como dicen los dirigentes de otros países como los norcoreanos, que tienen ya la experiencia de que Estados Unidos ha abandonado los acuerdos a los que se ha comprometido, y entonces seguramente la situación de Naciones Unidas y su sede en un futuro próximo va a tener que ser removido de donde está y cambiado a otro lado, porque Estados Unidos no puede dar garantías de cumplir los compromisos asumidos. Y la realidad mundial hasta ahora se ha basado en el cumplimiento, aún con discusiones muchas veces acuerdos o desacuerdos, pero todavía el marco internacional es lo que rige el derecho internacional, es lo que rige la vida de las naciones. Sin este derecho, definitivamente nos vamos a la guerra, y precisamente un acto de guerra fue el que cometió Estados Unidos contra el general Soleimani. Dígame, ¿qué es lo que quería realmente el presidente de Estados Unidos? Algunos dicen opacar la atención del público sobre el juicio político que se está llevando en la Cámara de Representantes. ¿Qué me puede decir sobre esto? ¿Cuál es su opinión? En Estados Unidos la campaña electoral, sabemos muy bien, es muy fuerte y se recurre a todos los posibles instrumentos para colocarse, situarse y poder desplazar al opositor. En este caso, Trump está empeñado en una segunda reelección, o en todo caso en una segunda elección, y está usando todo lo que tiene a su alcance. Ya sabemos que los presidentes de Estados Unidos recurren a la guerra para unificar a la población.